Hoy en día, en el 2026, puede ser que veas a más gente con el cabello cano, con sus tonalidades grises, así como el mío. Pero estoy segura y me atrevo a decir que muchos y muchas de ustedes están en ese momento de indecisión. Si se lo siguen pintando o de una vez por todas dejan que crezca sin ni una sola gota de tinte. Y quizás este video sea el empujoncito que necesitas para atreverte. Sé por experiencia propia que tomar este tipo de decisiones puede resultar súper difícil. Y es que no se trata de cualquier decisión, se trata de dejar de ocultar tus canas. Yo me resistí por mucho tiempo a dejarme de teñir el pelo, pero llegó un día en que dije, ok, vamos a hacerlo. Me armé de valor, de paciencia y sobre todo de determinación para iniciar la transición. Por eso hoy quiero compartirles cómo vencer esa resistencia, qué fue lo que me motivó a lucir mis canas y cómo viví ese proceso de transición. La resistencia de la cual te hablo se basa en que muchas veces estamos bajo la presión de estigmas sociales, estereotipos, de manipulación comercial, de expectativas de los demás, incluso de nuestros propios prejuicios. Pero si dejas todo eso a un lado y empiezas a tomar tus decisiones, que es a ti realmente a quien te corresponde, te aseguro que vale la pena, como yo en mi caso. No solamente vencí la resistencia, sino que gané mi liberación, esa libertad de lo físico, lo emocional y, por qué no decirlo, también de lo económico. Quédate hasta el final del video porque también te revelaré qué fue lo que descubrí al dejar al descubierto mis canas y quizás eso también pueda ser de mucha ayuda para ti. Quiero detenerme aquí para aclarar que este video no se trata de criticar a las personas que se siguen tiñendo el pelo. Sus razones tendrán y muy válidas. Tampoco crear controversia de si es bueno o no dejarse las canas. Simplemente quiero compartir mi experiencia, mi decisión y mi proceso de transición. Dicho esto, vamos con lo primero. ¿Qué son y por qué salen? Las canas son simplemente cabellos que han perdido su pigmentación o color natural debido a la ausencia de melanina, que es la sustancia que se encarga de darle color a la piel, a los ojos y por supuesto al cabello. ¿Y por qué salen? La aparición de canas se debe a diversos factores, pero aquí voy a mencionar tres de los más importantes y el primero de ellos y el más obvio es el envejecimiento, que es un proceso natural e inevitable. Y ojo, aquí viene la clave de por qué tenemos que entender que debemos analizar estas dos palabras. Todos sabemos que nuestras células, nuestras hormonas, las sustancias y todos los microorganismos que están en nuestro cuerpo con el paso del tiempo pues van disminuyendo su productividad, su actividad, su propia autorregeneración. Entonces, como es un proceso natural e inevitable, nuestras canas van a salir sí o sí. Y aquí podríamos hacer una pregunta. Si es un proceso natural e inevitable, ¿por qué nos aferramos a mantener nuestro cabello de todos los colores posibles menos blanco, gris o plateado? Si me sigues, ¿verdad? Y seguimos con el factor genético, que es de herencia familiar, hereditario o está en nuestros genes, como quieras llamarlo. Y aquí creo que yo entro en este factor porque yo comencé con un mechón de canas, y al igual que mi madre y mi hermana. Y a decir verdad, desde mis padres hasta todos mis hermanos hemos sido de cabello cano. El tercer factor es el estrés crónico. Muchas veces bromeamos cuando decimos, fulanito de tal me va a sacar canas verdes. Y es que la realidad es que sí influye cómo te tomes la vida, los problemas, los conflictos, para la aparición de canas y sobre todo en una edad temprana. Por eso mi recomendación aquí es que estés en calma, que le bajes a los niveles de estrés y sobre todo que no te tomes todo tan en serio. Y aquí quiero platicarles acerca de mi encuentro y mi romance con mis canas. Todo comienza a los veintitantos, casi llegando a los 30, cuando empiezo a notar cierta aparición de pelitos incómodos en esta parte de aquí, que vendría siendo pues ya el mechón de canas, que la verdad nunca me lo dejé como tal porque desde un principio me lo empecé a retocar. Y hablando de los estereotipos, pues yo no me quería ver más grande de lo que era. En nuestro grupo de amigas pues era imperdonable que alguna de nosotras tuviera alguna cana por aquí y por allá. Entonces cuando veíamos que alguien así, oye, vamos a ir al salón, ¿no me acompañas? Y sirve de que te das una manita de gato. También era impensable dejarte las canas cuando querías captar la atención de posibles pretendientes. Con el paso de los años no solamente fue el mechón, sino que empezaron a verse por aquí, por la sien y por la patilla. Entonces fue cuando decidí pues que tenía que pintármelo de sí o sí. Hasta que la verdad terminé pintándomelo cada 2 o 3 semanas. Imagínense nada más. Igualmente, cada que se presentaba una fiesta o reunión social, pues tenía que teñirme o retocarme esos pelitos incómodos que salían. De esta forma se volvió una necesidad y ya al formar parte del sector laboral,
pues fue una obligación, así que me pinté mi pelo por casi 20 años. Para vencer la resistencia se debe de ser valiente y decidida a ya no aceptar más la presión externa, o por lo menos que no sobrepase nuestras propias convicciones. Pero eso es sumamente difícil, sobre todo si eres como yo, de la generación X, los nacidos entre 1965 a 1980, quienes nos desenvolvimos en una cultura, en una sociedad, donde los estereotipos y los cánones sociales eran los que dictaban las reglas a seguir. Y por ejemplo, yo, desde que tengo uso de razón, las canas eran sinónimo de envejecimiento o por lo menos de una persona descuidada en su aspecto físico. Para ser honestos, todavía existe mucha gente que asocia las canas con el envejecer, con el no ser atractivo, con el no encajar. Pero también existe un movimiento que las ve de forma neutral, simplemente como parte de la vida. Y si lo piensas, son solamente cabellos que han perdido su color. Y aquí la pregunta es, ¿qué te gustaría que significaran para ti? Porque muchas veces el conflicto es más sobre la mirada ajena que la tuya propia. Yo me hice estas preguntas y aquí te las dejo. ¿Qué sientes cuando piensas en dejarte tus canas naturales? ¿Es por una presión externa o por una incomodidad tuya? Entender de dónde viene esta resistencia es el primer paso para soltarla. ¿Quieren saber qué me llevó a tomar esta decisión? Acudir al salón de belleza era incosteable, por muy económico que fuera, y terminé yo pintándomelo en casa. Pero resultó ser un fastidio por la embarradera, la salpicadera aquí y allá, y sobre todo por la frecuencia que tenía que hacerlo. Tuve varios intentos, pero todos ellos fracasaron porque mi resistencia era muy fuerte. Al mes o dos ya estaba otra vez pintándome el pelo. Incluso me lo corté bien pequeño y ni siquiera así pude doblegar mi incomodidad que sentía cada vez que me veía en un espejo o en cualquier reflejo. En una ocasión platiqué con un dermatólogo. Me dijo que no había nada que hacer para evitar las canas. Ya lo sabía, pero hasta ese momento lo acepté. Para ese entonces ya se acercaba mi cumpleaños número 50 y llegó la reflexión. Medio siglo de vida. ¿Cómo afrontaría esta nueva etapa de la vida? Y todos esos pensamientos que revolotean en la mente, entre ellos las canas. Sentía que debía de tomar una decisión. Y ahí estaba mi hermana con ese apoyo porque ella ya había empezado su proceso de transición. Así que esa fue una de las dos razones que me llevaron a tomar la decisión de dejar la naturaleza exacta de mi cabello, tal cual, dejar que crecieran las canas. La otra razón fue la pandemia. Suena loco pero razonable. Con el coronavirus en el 2020, la tendencia de dejarse las canas fue creciendo más y más, porque la gente dejó de teñirse el pelo por necesidad y luego reflexionó si quería volver o no al tinte. Y por eso dije al principio que hoy es mucho más visible ver más canas con orgullo, no solo en espacios profesionales, redes, sino también en medios masivos. Y es que ya no es una regla, sino más opciones y menos juicio. Y así fue como me sentí realmente motivada. Y dije, ¿y si sí? A partir de cumplir mis 50, no más tinte en mi cabello. Y empecé a gozar esa libertad que continúa hasta el día de hoy. Por tanto, ¿cómo viví mi transición? Debo de admitirlo y ser honesta, el proceso no es nada fácil. Desde que se toma la decisión, debe de haber una determinación, aunque no te guste lo que estás viendo y quisieras salir corriendo a teñirte el pelo de nuevo. El proceso comenzó simplemente dejárselo de teñir de una. Me recomendaron usar el champú morado para evitar que se tornaran amarillas. Y como mi cabello crece rápidamente, a los 2 meses ya se notaban las raíces aquí en el medio y la parte de atrás. Fue en ese momento que parecía que la resistencia volvía, porque el tiempo parecía ir muy lento y mi paciencia a su fin. Pero conforme pasaban los meses, me fui acostumbrando a mi nueva imagen y quizás a mi nueva identidad. Alrededor de los 5 meses ya era inminente las 3 tonalidades en mi cabello. Aquí las canas, aquí el tono de cabello que me lo había pintado y aquí abajo pues mi color natural que era negro. Y bueno, también había gente que me decía, ¡ay, se te ve bien, parece que te fuiste al salón! Pero no sé si realmente eran pues sinceras o simplemente para hacerme sentir bien. Tuve también experiencias cuando conversaba con una persona, en vez de mirarme a los ojos, miraba mi cabello y pues me hacía sentir de alguna manera pues mal. O también cuando iba a una reunión pensaban que no tenía tiempo de haberme arreglado y se sentía horrible porque veías a todas las personas arregladas y eras la única persona con el cabello cano. El proceso de transición no es solamente físico, de apariencia, sino que también se suman factores emocionales.
Esa montaña rusa donde a veces estás comprometida contigo misma y a veces te preguntas si vale la pena o no la transformación de tu apariencia. Y créeme que al final la respuesta es sí, sí vale la pena. Exactamente al año decidí cortarme el cabello para eliminar todo el resto del tinte que me quedaba. Y desde ese momento mi cabello luce natural y muy sano. Este es mi cuarto año con mi cabello al natural y a través de este tiempo he descubierto que dejarse las canas simboliza más que una elección de estética, porque representa un acto de autoaceptación, libertad y autenticidad frente a las presiones sociales, y porque logras soltar la esclavitud del tinte y abrazar el paso natural de la vida. Aquí no solamente me refiero al cabello, sino de aceptarte tal y como eres. Y si ya estás en los 40, 50 y demás, no significa que tengas que autocensurarte o que tengas que aceptar lo que los cánones sociales dicen de lo que se debe o no se debe de hacer. Significa darte la libertad de ser tú misma, de ser la mujer productiva, de ser la mujer que está dentro de la comunidad, priorizar cómo te sientes contigo misma y sobre todo disfrutar esta etapa de la vida. Quizás estás en ese momento de indecisión. Solo recuerda que es tu pelo, es tu imagen, es tu identidad y eres tú quien decide. Si te gustan tus canas, eres tú quien refleja esa hermosura. No por seguir una moda te vas a sentir incómoda. Píntatelo porque te gusta y quieres pintártelo, no por el que dirán. La única opinión que cuenta es la que se refleja en el espejo. Y si esa te hace feliz, es la que cuenta. Si este video te hizo reflexionar y, por qué no, decidir sobre tu cabello, compártelo con quien creas que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios si te pintas o no tu cabello y dime una de tus razones. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.